Bueno, retomamos los últimos dos videos, o sea, el segundo módulo de esta cuestión de construcción de la subjetividad, donde me gustaría como recorrer con ustedes dos caminos. Uno, volver a tratar de entender cómo es que nuestra subjetividad se produce en lo social. Voy a dedicar este primer video a eso. Y en el segundo voy a tratar de compartir con ustedes algunas ideas centrales del pensamiento de Foucault, que trabajó mucho la cuestión del disciplinamiento. Este concepto de disciplinamiento tiene mucho punto de contacto con el concepto de subjetividad, entonces simplemente tirarles ahí algunas ideas para entusiasmarlos a que lean Foucault. Entonces, volvamos un poco a esto de lo social como productor de subjetividad. Decíamos que esa subjetividad que nosotros construimos en el marco de lo social, la construimos a través de vínculos. Es decir, no se trata de que ese filtro, ese ecro, esas ideas que yo tengo sobre el mundo, sobre cómo pensar, cómo sentir, cómo vivir, cómo operar, no son ideas que me hayan sido colocadas a través de un chip. Me han sido colocadas a través de los vínculos significativos. Es decir, pensemos, por ejemplo, más en clave de época, lo que ha sido el feminismo como movimiento. Es decir, el feminismo es un fuerte cambio en la subjetividad, es decir, las personas que de alguna manera hemos recorrido un camino de aproximación a esta conceptualización sobre el mundo, hemos tenido que desaprender y cambiar nuestra subjetividad porque habíamos sido construidas y construidos en subjetividades patriarcales. Es decir, a través de los vínculos nos habían transmitido una serie de ideas sobre el mundo. Es decir, nuestro ecro se había formulado, se había conformado nuestra subjetividad en esas relaciones. Esto es importante porque de alguna manera nos muestra que la posibilidad de cambio también está en la posibilidad de que cambien cuestiones dentro del vínculo. Entonces, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es ser varón? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo doméstico en cuanto a la actividad en la casa? ¿Qué valor tiene lo intelectual? ¿Qué valor tiene lo manual? Digo, para pensar cuestiones generales que el feminismo ha reconfigurado o ha repensado, esos conceptos los aprendimos en vínculos. Entonces ahí creo que claramente tenemos la posibilidad de entender por qué es que la subjetividad se construye desde lo social, desde los distintos vínculos. Habíamos dicho lo familiar, lo institucional, lo comunitario, lo grupal, es decir, todos esos vínculos con los que nosotros trabajamos y nos relacionamos a lo largo de nuestra vida son los que van colocando ficha en nuestra subjetividad. Por supuesto que nosotros después le damos una organización particular a todo eso, pero entendamos que que nos son transmitidas, que nos son puestas a disposición en las relaciones que nosotros establecemos. Claro que si bien hay una subjetividad de época, si bien hay predominios, es importante entender que también dentro de una época, dentro del Uruguay de hoy, existen subjetividades diversas. La subjetividad no es algo homogéneo, es decir, existen cortes de clase, cortes de género, cortes de etnia. No es lo mismo alguien que vive en una zona popular, con muchas carencias de servicios, con dificultades para sostener su día a día, que alguien que vive con todas las comodidades, clase media alta. Entonces la subjetividad de alguna manera sí está determinado por lo social, pero lo social es heterogéneo, o sea que produce subjetividades diversas, en relación también con que nosotros vivimos en mundos diversos, aunque nos parezca que vivimos en el mismo mundo, vivimos en mundos diversos y por lo tanto esa relación entre el adentro y el afuera tiene contenidos distintos. Volvamos entonces, determinado por lo social a través de los vínculos. Toda la información que a nosotros nos llega a través de relaciones que sean significativas, si no, no llega. Entonces, ¿cuál sería de alguna manera
la función de la subjetividad. Tratamos de entender qué es. Dijimos, son los lentes, es el filtro a través del cual nosotros miramos el mundo y organizamos nuestra vida cotidiana. Es un entre el mundo interno y el mundo externo, la subjetividad. Tiene un grado de originalidad muy alto, cada uno es quien es, cada una es quien es, pero determinado por lo social. Pero como para irnos aproximando a una revisión crítica de la subjetividad, tratar como de pensarla en una clave más científica, por decirlo de alguna manera, podemos pensar cuál es la función que tiene la subjetividad. Es decir, ¿para qué sirve subjetivar? ¿Para qué sirve socializar? ¿Mm? Porque de alguna manera, a lo largo de toda la historia de la humanidad, los sujetos y las sujetas nos hemos encargado de producir la subjetividad de las generaciones posteriores. Es decir, esa es la tarea de la crianza, esa es la tarea de la educación, es producir subjetividad. De alguna manera, la crítica que nosotros podemos hacer a este concepto es que hay una tendencia a universalizar la subjetividad, a tratar de construir sujetos que sean modelizables y adaptables. Acá nos vamos o vamos a ir recorriendo o tocando el tema que les decía que está muy relacionado, matrices de aprendizaje y crítica de la vida cotidiana. Es decir, los procesos de subjetivación a veces se aproximan con mucho riesgo a procesos de disciplinamiento, es decir, tratar de que las subjetividades sean subjetividades homogéneas, sean sujetos adaptables, sean sujetos que fácilmente sostengan la repetición y no sujetos que puedan en eso que reciben de lo social transformarlo y recrear. Entonces, una zona interesante para que ustedes la puedan como pensar en el grupo operativo es esta idea de que a veces los procesos de subjetivación se emparentan peligrosamente con los procesos de disciplinamiento. Es decir, no se trata de aportar desde lo social un contexto de significaciones, de formas de ver el mundo, para que el sujeto se pueda desarrollar lo mejor posible, sino de alguna manera que incorpore solo aquellos que lo hacen más adaptable y más manejable. ¿Mm? Un elemento importante que no nos va a dar en estas dos clases para analizarlo, pero que yo les invito a que ustedes lo vayan como pensando en el grupo operativo y profundizando en algunas lecturas, es que este concepto de subjetividad es muy útil para entender las cuestiones sociales, porque si nosotros decimos que la subjetividad es construida a partir de lo social, también podemos inferir que las subjetividades individuales nos permiten hablar de lo social. Entonces, muchas veces, situaciones que nosotros las podemos pensar que son de carácter individual o que son de carácter de un pequeño grupo o de una minoría, pensarlas desde la psicología social en clave de subjetividad nos pueden permitir acceder a información sobre determinados emergentes o situaciones de lo social que no están claramente evidenciadas. Esto es muy claro en el grupo operativo. En el grupo operativo, a partir de la subjetividad de un integrante, de una integrante, y de lo que ese integrante o esa integrante portavocea en el grupo, el equipo y el propio grupo pueden armar hipótesis sobre qué es lo que pasa a nivel grupal, es decir, qué de la horizontalidad esa verticalidad está enunciando. Entonces, el concepto de subjetividad es un concepto muy útil para entender fenómenos sociales, para entender fenómenos de la emergencia social. Y creo que este contexto en el que nosotros estamos viviendo es un contexto interesante para esa investigación, ¿no? Fundamentalmente, vieron que se mueven distintas subjetividades frente al COVID y frente a la pandemia, ¿no? Se mueven subjetividades que tienen que ver con el egoísmo, con el acopio, con el miedo al otro, con el miedo al contagio, y también se mueven subjetividades que tienen que ver con la solidaridad, con el acompañamiento, con el cuidado. Entonces, entender esto, que esos fenómenos que parecen de carácter individual o pueden parecer de carácter barrial o grupal, en realidad
nos muestran cómo existen en lo social estas mismas líneas que han producido esas subjetividades diversas. Es decir, que las subjetividades son paradojales, es decir, no se trata de entender el fenómeno subjetivo o la subjetividad de una persona como algo que va a permanecer en el tiempo, que es siempre igual, sino que de alguna manera cambia, se modifica, tiene contradicciones, aparecen cambios y eso de alguna manera nos habla, los cambios en la subjetividad individual nos hablan de algunos cambios en las subjetividades sociales, es decir, en el lugar donde se produce esa subjetividad. Esta cuestión es muy interesante para el trabajo que nosotros tenemos como psicólogos sociales, la relación entre lo individual y lo vertical, entre lo individual y lo colectivo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos acceso a la subjetividad individual de alguien, en el trabajo, pongámosle, con el director de una escuela, con una maestra, con un actor social clave, y la posibilidad de incidir en esa subjetividad nos puede permitir cambios sociales importantes. Y viceversa también opera. Si nosotros podemos producir cambios en algunos vínculos, seguramente la producción de subjetividad que esos vínculos puedan producir va a ser diferente. Yo creo que a veces vuelvo al tema, ¿no? Pero creo que el feminismo es una forma muy buena para entender cómo se cambian las subjetividades y cómo los cambios individuales y los discursos individuales que rompen con el adoctrinamiento producen un cambio en lo social y viceversa, cómo cuando lo social cambia, cuando cambian los criterios, los parámetros en cómo pensamos las cosas, específicamente, por ejemplo, cómo pensamos la violencia contra las mujeres, eso va produciendo subjetividades en nuestras hijas y en nuestras nietas que son totalmente diferentes a las que nosotras portábamos por cómo fuimos conformadas 50 años atrás. Entonces, creo que el ejemplo del feminismo, del movimiento en contra de la violencia contra mujeres y niños, el movimiento a favor de la equidad de género, nos muestra esta relación dialéctica, cómo lo social nos produce como individuas e individuos, pero cómo nosotros también podemos modificar nuestra subjetividad y generar un cambio en lo social. Entonces, este es el principal elemento que me gustaría que les quedara claro y que lo pudieran como conversar y analizar en el grupo, esta idea de que la subjetividad siempre es una subjetividad que está socialmente construida, que esta construcción se da en el marco de los vínculos y por eso la atención, la fundamental atención al tipo de vínculos que se establecen en la escuela, en el barrio, en el trabajo, es decir, ver, cuidar la salubridad de esos vínculos permite producir subjetividades más sanas, más abiertas, más empáticas, y creo que este escenario de pandemia es un escenario como súper interesante para pensar este fenómeno de las cuestiones que emergen con aparente sentido de individualidad y que en realidad refieren a algo que ha sido construido desde lo social y desde los vínculos. Esto es lo central que quería transmitirles, cerrando un poco este video para poder terminar con Foucault en la próxima etapa. Un saludo.